Cordial saludo, mi nombre es Natalia Aguirre Morales, yo soy residente de primer año de alergología clínica y la exposición del día de hoy trata sobre el tema de anatomía y semiología de la piel. Mi asesora para esta exposición fue la doctora Susana Díez, alergóloga clínica de la IPS Universitaria. El contenido de la presentación del día de hoy vamos a iniciar con algunas generalidades de la piel, seguido de las capas de la piel, los anexos cutáneos, la historia clínica dermatológica, el diagnóstico morfológico de las manifestaciones cutáneas, el diagnóstico topográfico de las mismas, aplicaciones en la alergología clínica y algunas conclusiones de la exposición. Bueno, entonces iniciando con las generalidades, tenemos que la piel es una capa protectora contra radiación, contra temperatura y contra patógenos. Esta nos va a separar el medio interno del medio externo. Es el órgano más grande del cuerpo y abarca una superficie total entre 1.5 y 2 metros cuadrados. Tenemos que la piel corresponde al primer sistema de vigilancia inmunológica y va a contribuir en el balance de líquidos y electrolitos. En cuanto a las capas de la piel, a grosso modo, desde afuera hacia adentro vamos a encontrar la epidermis, la dermis y la hipodermis. Vamos a ahondar en cada una de estas capas. Iniciando con la epidermis, tenemos que esta es una capa de un grosor promedio de 150 micras. La principal célula que vamos a encontrar en esta capa va a ser el queratinocito en un 90%. Y estas células van a estar en un constante proceso de renovación, un proceso que tarda en promedio 31 días. Adicionalmente, la epidermis se divide en 4 estratos, que estos son el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Iniciando con el estrato basal, tenemos que este se conforma por una hilera única de células que están en un proceso de mitosis constante, están unidas a la membrana basal por hemidesmosomas y aquí vamos a encontrar 3 tipos de células diferentes. Las primeras son las células madre epidérmicas, que son unas células multipotentes y se localizan principalmente alrededor del folículo piloso. Vamos a encontrar también las células amplificadoras transitorias y los queratinocitos postmitóticos. Estos últimos son producto de la división celular y participan en el proceso de diferenciación y migración progresiva constantemente. Continuamos con el estrato espinoso y tenemos que la apariencia de las células en este estrato está dada principalmente por hemidesmosomas y desmosomas. Los hemidesmosomas son las estructuras que unen a los queratinocitos al estrato basal y los desmosomas unen a los queratinocitos entre sí. Tenemos que las células en este estrato contienen gránulos de glucosilceramidas, que son el precursor de las ceramidas, que es el principal lípido que vamos a encontrar en el estrato córneo. Seguimos con el estrato granuloso y este se conforma de células que contienen gránulos basófilos en su citoplasma, están en un estado de queratinización activa y ellos liberan su contenido en el espacio intercelular entre el estrato granuloso y el estrato córneo, formando así una capa hidrofóbica que va a prevenir la pérdida de agua transdérmica. Finalizando, encontramos el estrato córneo. Este se conforma de células que han perdido su núcleo y sus organelas y otorgan protección mecánica y una barrera a la piel. Las células en este estrato han sufrido ya la proteólisis de la profilagrina a filagrina y esta es una célula de matriz que va a promover la agregación de filamentos de queratina. Aquí aprovechamos para hacer un comentario sobre la porción 21 del brazo largo del cromosoma 1, donde encontramos el complejo de diferenciación epidérmica. Este es principalmente genes implicados en el proceso de la queratinización, por lo que anomalías en esta región van a dar origen a enfermedades de la queratinización. Bueno, algunas de las células que vamos a encontrar en la epidermis van a ser las células de Langerhans. Estas son unas células dendríticas especializadas que se ubican entre la capa basal y la granulosa. Corresponden al 2 al 4% de las células epidérmicas y se encuentran en una densidad aproximada entre 200 y 1000 células por milímetro cuadrado, con mayor densidad en la cara, donde encontramos una densidad aproximada de 600 a 1000 células por milímetro cuadrado. Estas células tienen como función reconocer, captar, procesar y presentar antígenos a los linfocitos T. Encontramos también los melanocitos. Estas son unas células que son derivadas de la cresta neural y las encontramos principalmente en el estrato basal. Los melanocitos van a formar un escudo contra la radiación ultravioleta y contra radicales libres, por lo que son una célula clave en la prevención del fotoenvejecimiento. Tenemos que cada melanocito interactúa en promedio con 36 queratinocitos por medio de sus extensiones dendríticas y así les transfiere a cada una su pigmento. Importante resaltar que los melanosomas, tanto el tamaño como la forma de distribución, son los que le dan el color característico a la piel y no los melanocitos.
Bueno, entre la dermis y la hipodermis vamos a encontrar la unión dermoepidérmica. Por microscopía electrónica, aquí identificamos 3 capas. En esta imagen vamos a ver el estrato basal de la epidermis que se une a la unión dermoepidérmica y primero encontramos la lámina lúcida que se une al estrato basal por hemidesmosomas. Seguimos con la lámina densa y aquí vamos a encontrar fibras colágeno tipo 4 y por último encontramos fibras de anclaje. Las fibras de anclaje se conforman por colágeno tipo 4 que se unen al colágeno tipo 7 y forman lazos para que el colágeno tipo 1 y tipo 3 puedan pasar entre ellos, formando así una red de fibras colágeno, otorgándole a la piel protección mecánica y redireccionamiento del crecimiento celular. Continuamos con la siguiente capa de la piel, que es la dermis, y aquí vemos que la dermis se conforma por la dermis papilar y la dermis reticular. En el caso de la dermis papilar tenemos que es una capa de un grosor promedio de 300 micras, esta le da el contorno a la epidermis y se conforma de fibras colágeno de pequeño calibre y en esta vamos a encontrar mayor actividad metabólica. En el caso de la dermis reticular tenemos que es una capa de 2500 micras en promedio y esta se conforma de fibras colágeno que son de mayor calibre y le otorgan mayor elasticidad y resistencia a la piel. En la dermis vamos a encontrar principalmente tejido conectivo y matriz extracelular. El tejido conectivo se conforma de tejido colágeno tipo 1 en un 80%, tipo 3 en un 12% y tipo 5 en un 5%. Se conforma también de tejido elástico, que son fibras delgadas con ramificaciones que le otorgan el componente de elasticidad a la piel. Y seguido de la matriz extracelular, que se conforma de proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Su principal función es de absorción, tanto de agua como de factores de crecimiento. También tiene una función de sostén para las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Continuamos con algunas de las células que vamos a encontrar en la dermis. Encontramos el fibroblasto, que es la célula más numerosa del tejido conectivo y participa en la síntesis y degradación de las proteínas de la piel, por lo que es una célula fundamental en el proceso de cicatrización. Encontramos también el macrófago. El macrófago tiene como funciones la fagocitosis y presentación antigénica. Es una célula que participa, que tiene funciones microbicidas y secreta factores de crecimiento y citoquinas. Esta célula participa también activamente en el proceso de remodelación y cicatrización cutánea. Encontramos también la célula dendrítica. La célula dendrítica es la célula más abundante en la dermis papilar y tiene un rol muy importante en la presentación antigénica. Y por último encontramos el mastocito. El mastocito es una célula que contiene gránulos de histamina, de heparina, de triptasa, quimasa y mediadores quimiotácticos, y estos mediadores van a contribuir al proceso de permeabilidad vascular y participa activamente en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. También tiene una función muy importante en la defensa contra parásitos y bacterias. Bueno, la capa más profunda de la piel es la hipodermis. Esta se conforma por adipocitos que se disponen en lobulillos y son separados por tejido conectivo. Esta capa de la piel tiene una importante función como barrera térmica y como función de protección mecánica. Es una fuente energética para el cuerpo muy importante, ya que se constituye principalmente de triglicéridos, y por último tiene una función cosmética, ya que le da el molde al contorno corporal. En cuanto a la vasculatura, tenemos que la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, es una capa avascular y se nutre por difusión. Más profundamente vamos a encontrar el plejo vascular superficial, que se conforma de pequeñas vénulas anastomóticas que van a irrigar las papilas dérmicas, como vemos aquí. Y luego más profundamente vamos a encontrar el plejo vascular profundo, que se ubica entre el tejido subcutáneo y la dermis, y este va a originar los vasos rectos que conforman el plejo superficial. En cuanto a la inervación, tenemos que la piel es un órgano muy altamente inervado y su inervación sensitiva está dada principalmente por fibras que van a penetrar el tejido subcutáneo y van perdiendo su revestimiento de mielina a medida que se van ahondando en las capas de la piel. La piel también tiene unas estructuras que son especializadas en sensar estímulos específicos, y estas son el corpúsculo de Pacini, que sensa estímulos vibratorios de alta frecuencia, el corpúsculo de Meissner, que se encarga de la sensibilidad táctil fina, el corpúsculo de Ruffini, que sensa cambios en la temperatura, el disco de Merkel, que es un sensor de presión y vibración de baja frecuencia, y por último las terminaciones nerviosas libres, que son el tipo de inervación más abundante en la piel y son muy importantes en la sensación del prurito y del dolor.
En cuanto a la inervación autonómica, esta está dada principalmente por fibras nerviosas sea-mielínicas y participan en el proceso de la piloerección, en el mantenimiento del tono vascular, en la inervación de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Tenemos que por medio del sistema nervioso simpático, este va a aumentar el tono vascular, va a promover la piloerección y la sudoración. Y en cuanto a la inervación parasimpática, promueve la vasodilatación. Bueno, seguimos con los anexos cutáneos y los que voy a mencionar a continuación van a ser el folículo piloso, la glándula sudorípara apocrina, la glándula sudorípara ecrina y la uña. En cuanto al folículo piloso, tenemos que las partes de este son el infundíbulo, que se ubican entre el ostium y la desembocadura de la glándula sebácea, seguido por el istmo, que está entre la desembocadura de la glándula sebácea y el sitio de inserción del músculo piloerector, seguido por el bulbo, que es la porción más inferior del folículo piloso, y aquí encontramos células de la matriz pilosa, que están en un constante estado de maduración y multiplicación celular. En esta gráfica también podemos observar el músculo piloerector, que se ancla distalmente a la dermis y se conforma de músculo liso. En cuanto al folículo piloso, tenemos que las capas del pelo, desde la parte más interna hasta la parte más externa, son la médula, la corteza y la cutícula. Para mencionar las fases del ciclo capilar, estas son la fase anágena, que es una fase de crecimiento activo y tarda en promedio de 2 a 7 años. La fase catágena, que es un periodo de desprendimiento de la papila y tarda en promedio 10 días. Y por último la fase telógena, que es un periodo de reposo y tarda en promedio 3 meses. Tenemos que el 85% de los cabellos van a estar en la fase anágena, el 1% en la catágena y el 14% en la fase telógena. Continuamos con la glándula sebácea. Esta es una glándula que se ubica entre el infundíbulo y el istmo, está en toda la superficie corporal, con excepción de las palmas, las plantas y el dorso de los pies. Su secreción va a cubrir toda la superficie cutánea de una delgada capa de compuestos grasos y le otorga protección contra microorganismos patógenos y mantiene también la humedad de la piel. Seguimos con la glándula sudorípara apocrina. Esta la vamos a encontrar en las axilas, en la región perianal, en la areola mamaria, en la región periumbilical y en el cuero cabelludo. Esta glándula drena directamente al folículo piloso a la altura de la glándula sebácea, como vemos en esta gráfica. Y su secreción es inodora y el olor característico del sudor está dado principalmente por la descomposición bacteriana del mismo. Tenemos que la secreción de esta glándula no tiene un control nervioso y su secreción se estimula principalmente por estímulos emocionales. Continuamos con la glándula sudorípara ecrina. Esta glándula tiene un papel fundamental en la termorregulación del cuerpo y su secreción se conforma principalmente de cloruro de sodio, de potasio y de bicarbonato. La encontramos en toda la superficie cutánea con excepción de los labios, el conducto auditivo externo, el clítoris y los labios menores de la vulva. La secreción de esta glándula sí es directamente a la epidermis, como vemos en esta gráfica. Bueno, entonces en cuanto a la función de barrera de la piel, tenemos que esta depende de dos factores. El primero es el estrato córneo y el segundo son las uniones estrechas. A nivel de los folículos pilosos no vamos a encontrar estrato córneo, por lo que la función de barrera a nivel del folículo piloso va a depender principalmente de las uniones estrechas. Las uniones estrechas van a permitir el paso de moléculas menores a 1000 daltons. En el caso, por ejemplo, de la dermatitis de contacto, los aptenos miden menos de 500 daltons, por lo que esta va a ser una importante puerta de entrada para la sensibilización en los pacientes con dermatitis de contacto. Continuamos con la uña. Tenemos que la uña son placas córneas en la superficie dorsal de las falanges distales y otorgan una función de protección y apoyo en la manipulación de objetos. Tenemos que las partes de la uña, como vemos aquí, son el borde libre distal y el borde posterior, donde encontramos la lúnula, que es la porción visible de la matriz ungueal. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la semiología dermatológica y esta la vamos a enfocar primero en historia clínica dermatológica, seguido del diagnóstico morfológico de las lesiones cutáneas y por último el diagnóstico topográfico de las mismas. En cuanto a la historia clínica dermatológica, importante en cuanto a los datos generales, indagar sobre el origen ocupacional de las lesiones, la epidemiología de la zona de residencia del paciente y el grupo etario al que pertenece el paciente. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a hacer un énfasis importante en la descripción cronológica de la evolución de las lesiones, los tratamientos usados por el paciente y su respuesta a los mismos. Y en cuanto a los antecedentes personales y familiares, vamos a hacer un énfasis importante en la presencia de asma, de rinitis, de dermatitis atópica y de urticaria. También vamos a indagar sobre posibles reacciones adversas a medicamentos.
En cuanto a los síntomas dermatológicos, vamos a indagar sobre la presencia de prurito, dolor, ardor o calor que nos van a orientar hacia un posible origen inflamatorio de las lesiones, y sobre la presencia de parestesias, hipoestesias, analgesias e hiperestesias que nos van a orientar hacia un posible origen neurológico de los síntomas. En cuanto al diagnóstico morfológico, este lo dividimos en lesiones primarias y lesiones secundarias. Tenemos que las lesiones primarias son lesiones propias de la piel y su aparición va a constituir la primera manifestación de la enfermedad. Y en cuanto a las lesiones secundarias, estas van a aparecer luego de las lesiones primarias a causa de modificaciones de la piel por las primarias. Entonces, iniciando con las lesiones primarias, tenemos la mácula. Esta es una lesión que no tiene relieve y constituye un cambio de coloración de la piel. Este cambio de coloración puede ser dado tanto por alteraciones en la pigmentación como por cambios en la vascularización. Encontramos luego las pápulas, que son lesiones elevadas menores a 1 centímetro. Estas pueden ser de origen dérmico o epidérmico. Encontramos la placa. La placa es una lesión que tiene menor altura que extensión. Su extensión es mayor a 1 centímetro de diámetro. Y encontramos el nódulo, que al contrario de la placa es una lesión que tiene mayor altura que extensión. También mide más de 1 centímetro en su diámetro. Su volumen principal se va a localizar en la dermis o en la hipodermis. En cuanto a la ON, tenemos que esta es una lesión elevada, eritematosa, con palidez central. Esta palidez central es dada por edema por extravasación en la dermis. Y encontramos la pústula, que es una lesión elevada con pus en su interior. Encontramos también la vesícula, que es una lesión elevada que mide menos de 1 centímetro de diámetro y su contenido es un fluido claro. La ampolla, al igual que la vesícula, tiene contenido claro, pero se diferencia en el diámetro, ya que esta tiene un diámetro entre 1 y 5 centímetros. Al igual que la vesícula y la ampolla, la aflictena es una lesión que tiene contenido claro en su interior y tiene un diámetro mayor de 5 centímetros. Esta va a ser la diferencia entre estas tres lesiones. En cuanto a las lesiones secundarias, encontramos la fisura. Esta es una grieta estrecha y se debe principalmente a la presencia de serosis o hiperkeratosis por pérdida de la elasticidad de la piel. Encontramos la excoriación, que es una lesión por pérdida de continuidad superficial de la piel, suele ser roja por presencia de sangre desecada en su superficie. En cuanto a la costra, esta se conforma de desecación, se da principalmente por desecación de exudados y transudados cutáneos y nos va a orientar hacia un posible origen infeccioso. Y la úlcera es una solución de continuidad en la epidermis y la dermis con pérdida de sustancia importante. La atrofia es un adelgazamiento de la piel que puede o no ser simultáneo de la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y la cicatriz es una secuela de una ulceración cutánea y es un proceso fisiológico de la reparación tisular. Encontramos el quiste, que es un saco que contiene material viscoso que se origina en las mismas paredes de la lesión. En cuanto al diagnóstico topográfico, esto cobra mucha importancia, ya que las dermatosis presentan un patrón característico por su localización y debemos saber orientarnos sobre la aparición de las lesiones en diferentes partes del cuerpo. Iniciando con la cara y el cuero cabelludo, tenemos que la psoriasis se puede presentar en el cuero cabelludo, el acné y la rosácea en la cara, y en cuanto a la dermatitis seborreica, esta se puede presentar en la región supraciliar, nasogeniana o retroauricular. En cuanto al tronco, aquí podemos encontrar lesiones compatibles con pitiriasis versicolor, con dermatitis seborreica y con dermatitis de contacto. Y en cuanto a las extremidades, tenemos en las extremidades superiores, en la porción superior de los brazos, podemos encontrar lesiones compatibles con keratosis pilaris. En el pliegue antecubital, lesiones compatibles con dermatitis atópica, y en los dedos, lesiones compatibles con dishidrosis. En cuanto a las extremidades inferiores, en la fosa poplítea vamos a encontrar lesiones compatibles con dermatitis atópica, en las rodillas y los codos lesiones de psoriasis y en la parte inferior de las piernas lesiones que pueden ser compatibles con dermatitis por éstasis. Y en cuanto al el dorso de los pies y los dedos de los pies podemos encontrar lesiones que puedan corresponder a dermatitis de contacto de calzado. Bueno, en cuanto a las aplicaciones en la alergología, iniciamos con la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad que presenta dos fases. La primera es la fase aguda y esta se conforma principalmente de placas eritematosas, edematosas, descamativas, y en la fase crónica vamos a encontrar lesiones de liquenificación por engrosamiento epidérmico, esto secundario a rascado crónico.
Continuamos con la urticaria. En la urticaria vamos a encontrar abones, que como mencioné previamente, son unas lesiones primarias que se caracterizan por ser placas eritematosas con centro pálido y áreas evanescentes de edema que involucra la porción superficial de la dermis, y estas pueden variar de tamaño y de localización en todo el cuerpo. Continuamos con el angioedema. Este es un edema que vamos a encontrar más profundamente en la dermis y en el tejido conectivo y corresponde a tumefacción de la piel de bordes mal definidos y asimétricos. En cuanto a algunos datos sobre las toxicodermias, tenemos que en la pustulosis exantemática generalizada aguda vamos a encontrar pústulas no foliculares sobre una base eritematosa. En las reacciones a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos vamos a ver que el brote inicial es eritematoso y micropapular, y posteriormente va a progresar a lesiones confluentes con acentuación folicular y descamación. En cuanto al NET y síndrome de Steven-Johnson, inicialmente vamos a encontrar máculas que son mal definidas, coalescentes, con un centro pruriginoso, y luego van a progresar a vesículas y ampollas que son flácidas. En cuanto al compromiso ungueal, tenemos que en el PEGA podemos encontrar lesiones dolorosas, deformantes sobre el borde proximal de la uña, y en el NET podemos encontrar deformidad e incluso pérdida ungueal. Algunas conclusiones de la exposición del día de hoy: tenemos que la piel es un órgano fundamental en la homeostasis como barrera inmunológica y protectora. Un adecuado abordaje semiológico de las lesiones dermatológicas permite identificar exitosamente las posibles etiologías implicadas, y la identificación acertada de las lesiones dermatológicas es una parte fundamental del ejercicio de la alergología clínica. Muchas gracias por su atención.